Ve, que me grabe. Muy buen día, preciosos estudiosos. El día de hoy vamos a llevar a cabo nuestro encuentro sincrónico del módulo 2 en la asignatura de Introducción al Desarrollo Ambiental. Este módulo tiene como título Desarrollo Ambiental y vamos a llevar a cabo todos los temas relacionados con el desarrollo ambiental y los diferentes recursos naturales pues, de nuestro ambiente. Les recuerdo, mi nombre es Marta Melisa Ordóñez, soy su profesora en la asignatura de Introducción al Desarrollo Ambiental, pero además soy su coordinadora en la Ingeniería Ambiental por ciclos propedéuticos, así que les doy pues la más calurosa bienvenida. Recuerden siempre pues que estoy atenta a recibir sus inquietudes, quizás sus observaciones, inconformidades respecto pues a este proceso que estamos llevando y pues lo más importante es que ustedes, que quiero pues que sepan que cuentan con mi apoyo y la intención pues siempre estar muy pendiente de las cosas que ustedes. Bueno, voy a comenzar entonces con esta presentación. Como les digo, nuestro módulo del día de hoy se denomina Desarrollo Ambiental y vamos a abordar esos temas de este módulo 2. Bueno, esto lo voy a pasar. Primero que todo, pues el objetivo de este encuentro es dar a conocer al estudioso el concepto de desarrollo sostenible, composición, recursos naturales, aire, agua y suelo, y las problemáticas ambientales y sistemas de gestión ambiental que nosotros podemos utilizar pues como medidas de manejo ambiental. Aquí tenemos entonces nuestros temas de este módulo 2. Los voy a pasar rápidamente para ya comenzar pues con el desarrollo de nuestros temas. Entonces, siempre es importante, apreciados estudiosos y nosotros como futuros ingenieros ambientales, que constantemente nos estemos haciendo la pregunta, ¿cuál es el impacto o cuáles son las problemáticas ambientales que mis actividades están generando? ¿Sí? Muchas veces nosotros consideramos que, no sé, el simple hecho de quizás arrojar algún papel, que porque solamente es uno, entonces pues no genera un impacto significativo, pero créanme que el hecho de nosotros existir en este planeta Tierra, pues ya está generando un impacto ambiental, ¿no? Por eso mencionamos en nuestra presentación, el hombre ha modificado drásticamente su entorno desde la aparición misma de la sociedad humana. Por muchos milenios nuestros antepasados lucharon constantemente por sobrevivir y crecer. Y esa búsqueda, perdón, y esa búsqueda de sobrevivir, esa búsqueda de poder pues mantenerse en nuestro planeta Tierra, pues hizo que ese entorno lo modificara y por ende pues nuestros recursos naturales fueron afectados, ¿no? Entonces nosotros ahí podemos observar y actualmente podemos observar que hay grandes bosques que han sido que han sido eliminadas, que han sido deforestadas, además de eso, pues especies que también están en extinción, diferentes tipos de contaminación, suelo y agua, pues que han modificado drásticamente el uso de los diferentes recursos naturales. Al hacernos entonces nosotros esta pregunta de cuál es el impacto, cuáles son las problemáticas ambientales que nuestras actividades ocasionan, pues efectivamente la respuesta van a ser innumerables, van a ser impactos muy significativos, cambios, alteraciones drásticas en la composición de nuestros diferentes recursos naturales, ¿no? Por esa razón, apreciados estudiosos, surge este concepto sobre desarrollo sostenible. Anteriormente, y sobre todo pues en la era industrial, ese desarrollo estaba basado, o el desarrollo pues de la humanidad estaba basado solamente en el crecimiento económico. Entonces, efectivamente, pues la revolución industrial que trajo consigo un desarrollo pues tecnológico, que trajo consigo un desarrollo industrial, además de eso, pues la movilidad de las personas del entorno rural al entorno urbano, efectivamente, pues ocasionó un desarrollo, ¿no es cierto?, en nuestra humanidad, pero fue un desarrollo muy costoso o fue un desarrollo a partir de un cambio drástico en la calidad de los recursos naturales y en la calidad de vida de las personas. Entonces, este crecimiento económico basado en la extracción de recursos naturales de materia prima, en la quema de combustibles, pues para poder generar la energía, en el cambio, como les digo, de costumbres del campo al urbano, pues trajo muchos impactos, ¿no es cierto? Que efectivamente nosotros hoy estamos evidenciando, el cambio climático, la contaminación del agua, la erosión de los suelos, la extinción de especies, todos estos cambios y todas esas problemáticas que hoy nosotros evidenciamos, pues partieron de esa explotación sobre... o esa explotación de los recursos naturales de una forma
que el ambiente pues no pudo en su momento restaurar con esa rapidez, ¿no? Entonces, en ese momento o en esa época de la revolución industrial efectivamente hubo mucho desarrollo, pero como les indico, pues a costa de la degradación de nuestro ambiente. Por esa razón, en 1989 surge este concepto de desarrollo sostenible, en donde buscamos que haya un desarrollo, sí, eso nunca lo vamos a negar, que haya un desarrollo de la humanidad, pero que sea sostenible, es decir, que tengamos en cuenta el crecimiento económico, que tengamos en cuenta el bienestar de la población y tengamos en cuenta la conservación de los recursos naturales. En armonía de estos tres pilares es cuando nosotros hablamos de la sostenibilidad. Por esa razón, ustedes, apreciados estudiosos, pues que están en este proceso precisamente pues de formarse como futuros ingenieros ambientales, desde ya deben tener en su sangre, deben tener en cada actividad que ustedes hagan esa vista del desarrollo sostenible, de los tres pilares del desarrollo sostenible. Entonces, lo que yo estoy haciendo en este momento, sea en mi trabajo, sea en mi casa, está aportando a la conservación de los recursos naturales, está aportando al bienestar de la calidad de vida de las personas, está aportando pues a un crecimiento económico. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta ya esos tres pilares para cualquier acción que llevemos a cabo. La definición de desarrollo sostenible es el desarrollo sostenible busca satisfacer las necesidades presentes sin afectar la posibilidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Entonces, miren que nosotros con este nuevo modelo de desarrollo estamos buscando que tanto nosotros como nuestros hijos, como las futuras generaciones, pues puedan también hacer uso de los mismos recursos naturales que hoy tenemos, ¿sí? Y que no los limitemos para que esas futuras generaciones pues también los puedan utilizar. En Colombia, efectivamente, este concepto pues, de desarrollo sostenible también se incluyó en la Constitución de 1991 y en la Ley 99 de 1993, que es nuestra Biblia, ¿no? Para los ingenieros ambientales, la Ley 99 del 93, que es el Código de los Recursos Naturales, pues es como ese libro en donde encontramos todas esas respuestas y esos soportes y argumentos que nosotros necesitamos pues para poder llevar a cabo cualquier actividad. Entonces miren que en esta ley, que como les digo, es la ley 99 del 93, que se denomina Código de los Recursos Naturales, define el desarrollo sostenible como aquel que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustentan, ni deteriorar ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. Entonces, miren que aquí está clarísimo que todo lo que nosotros debamos hacer, que todo proyecto que nosotros implementemos, pues debe estar acorde a ese crecimiento económico, a la elevación de la calidad de vida y al bienestar social, pero sin nosotros deteriorar esos recursos naturales, ¿no? Eso es lo principal y quiero a esos estudiosos, pues que quede para ustedes muy claro este tema, porque como les digo, ustedes están en este proceso de formación como ingenieros ambientales y desde ya pues debemos ponernos esta bandera de defender, de aterrizar y de ejecutar ese desarrollo sostenible. Para nosotros entonces poder pues llegar a este desarrollo, pues debemos también nosotros hacer un reconocimiento del ambiente que nos rodea, ¿no? De cada uno de los medios, medio biótico, abiótico, socioeconómico, que conforma pues este ambiente y pues cada uno de esos recursos naturales. Entonces, para eso, pues es importante que inicialmente, pues nosotros aquí podamos observar a precios estudiosos y comprender cuál es la dinámica de esos recursos naturales, ¿no? Entonces, inicialmente, pues tenemos el recurso atmósfera. El recurso atmósfera, como sabemos, pues es lo que nosotros conocemos también como aire y está compuesto por diferentes capas. Esas diferentes capas a precios estudiosos pues tienen una funcionalidad y tienen unas características específicas y en general nuestro recurso atmósfera está compuesto por diferentes elementos entre los que destacamos el nitrógeno y el oxígeno. Miren que el nitrógeno está en un 78% y el oxígeno en un 21%. Posteriormente sigue el gas carbónico en donde está en un 0,03%, pero efectivamente este recurso atmósfera pues
en su gran mayoría, pues está compuesto por nitrógeno y por oxígeno. Este recurso atmósfera para nosotros, pues como sabemos, es indispensable para que podamos sobrevivir en este planeta Tierra. Finalmente es lo que lo diferencia, ¿no es cierto?, de otros planetas para que nosotros podamos habitar, y por esa razón es un recurso indispensable que debemos conservar y que debemos cuidar. Sin embargo, con esto del crecimiento económico, los diferentes requerimientos o demanda de la quema de combustibles, pues generaron unas emisiones que nosotros denominamos gases de efecto invernadero. Y estos gases de efecto invernadero, pues lo que han hecho es acumularse en nuestra atmósfera y deteriorar la calidad y composición de esta atmósfera. Por eso para nosotros, apreciados estudiosos, es clave y es importante que cada una de las acciones o medidas que nosotros llevemos a cabo, pues tengamos en cuenta esas posibles modificaciones, alteraciones o cambios que podemos generar en cada uno de estos recursos. Entonces, miren que en este momento, pues efectivamente nosotros observamos una composición específica de esa atmósfera. Sin embargo, la misma, pues ha sido modificado por los diferentes elementos o las diferentes sustancias que nosotros hemos emitido a la atmósfera. A eso que le denominamos contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Es la presencia en la atmósfera de contaminantes, es decir, de sustancias extrañas y formas de energía en cantidades y tiempos de permanencia que pueden causar un deterioro en sus propiedades físicas, biológicas y químicas, originando la alteración del bienestar de la sociedad y degradación de los ecosistemas. Entonces, miren que esta composición que nosotros observamos que está en su mayoría compuesta pues por nitrógeno y por oxígeno, pues efectivamente nosotros la hemos modificado tras esas sustancias extrañas o esas diferentes formas de energía que nosotros hemos emitido a la atmósfera, y lo que ha ocasionado pues efectivamente un cambio en esa composición química, física y biológica, pero además de eso, en un cambio o una modificación de los usos que nosotros le damos a la atmósfera. Miren que nosotros, por ejemplo, cuando observamos en nuestra ventana, observamos esta imagen en donde efectivamente vemos una capa de color gris, ¿no es cierto?, sobre la ciudad, pues yo inmediatamente sé que no es un aire puro, ¿no es cierto? Y no voy a salir a la calle con la confianza de respirar profundamente, ¿no es cierto? Sino que uno como que se cubre, como que pues trata de estar en un sitio cerrado, ¿sí? Algo muy diferente a que si estamos en el campo donde está un cielo completamente despejado, donde no hay este tipo de modificaciones físicas, pues yo ahí sí voy a tomar aire y voy a respirar, y como que no veo no tengo ninguna inseguridad al estar fuera pues de un lugar. Por el contrario, al observar estas modificaciones, pues yo voy a limitar ese uso de esa atmósfera. Nosotros, ¿cómo cambiamos esta composición? Pues como lo mencionamos, a través de la emisión de diferentes componentes. ¿Desde qué fuente? Pues hay una fuente fija, que por ejemplo son las industrias, ¿no es cierto? Son las calderas, es la propia calefacción que nosotros también utilizamos. Esas son fuentes fijas que emiten diferentes contaminantes primarios, ¿ya? Que al combinarse con los contaminantes, perdón, con los compuestos propios de la atmósfera, pues efectivamente, o con otros contaminantes, pues efectivamente van a modificar esa composición. O están las otras fuentes, que son las fuentes móviles, que son esas fuentes que, como por ejemplo los carros, los aviones, los barcos, que efectivamente pues van dispersando todos los diferentes gases, ¿no es cierto?, en diferentes lugares. Efectivamente, pues esto sube a la atmósfera, como les digo, se pueden combinar con otros contaminantes de otras fuentes, se pueden combinar con los mismos compuestos de la atmósfera, y finalmente se originan unos contaminantes secundarios, los cuales pues ya van a producir una modificación significativa en la atmósfera, y es cuando ya comenzamos a ver, por ejemplo, los efectos como el cambio, el calentamiento global, como la lluvia ácida, como el deterioro de la capa de ozono, ¿sí? Entonces ya nosotros también observamos esas modificaciones que nos afectan también tanto a los seres humanos como a los animales y como a las plantas, porque finalmente son elementos que no hacen parte de nosotros y que están originando pues ese deterioro de nuestra calidad de vida. Entre estas problemáticas ambientales identificadas, por ejemplo, por los óxidos de carbono, el CO2, el CO2, tenemos el efecto invernadero, el gas metano, que sabemos que se produce, o que uno de los principales fuentes de producción son, por ejemplo, las vacas en sus heces fecales, también aporta
a esas problemáticas, a esa problemática que denominamos efecto invernadero. Tenemos los óxidos de azufre que generan la lluvia ácida, tenemos los diferentes óxidos de nitrógeno o los nitrosos que generan, por ejemplo, la formación de smog, ¿no es cierto? Y todos estos gases, pues finalmente al ser emitidos, pues generan unos cambios y unas problemáticas ambientales. Estas problemáticas ambientales, apreciados estudiosos, pues se pueden controlar, se pueden mitigar, se pueden prevenir y todo parte del uso que nosotros le estemos dando a los diferentes recursos que estamos utilizando. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, disminuir esa contaminación, esa generación de gases, pues voy a comenzar a utilizar, bueno, voy a comenzar a eliminar más bien, por ejemplo, el uso de spray, de pesticidas, ¿no es cierto? Que estos pues son compuestos igual tóxicos. Voy también a tratar, sobre todo, por ejemplo, el uso de los diferentes medios de transporte, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer lo posible por usarlos menos o voy a compartir mi vehículo. En el caso tal, por ejemplo, que nosotros podamos evidenciar que hay una quema, ya sea de madera, de plásticos, pues efectivamente también son emisiones que van a cambiar esa composición de la atmósfera. Entonces, ¿yo cómo puedo intervenir en esos momentos, ¿no? Si yo hago parte de una empresa, estar también como en esa búsqueda de minimizar los tiempos de quema o de modificar los combustibles que se están usando, si es posible ya comenzar también a hacer una modificación, por ejemplo, en el uso de bombillas, poder promover el uso pues de otras fuentes de energía que sean renovables y que efectivamente pues van a hacer un cambio, ¿no? Y sobre todo nosotros desde nuestras casas pues hacer el uso mínimo de de la energía. Nosotros finalmente, aunque en Colombia el mayor porcentaje de energía se genera a través de hidroeléctricas, también tenemos un porcentaje de generación a través de la quema de carbón y pues finalmente nosotros usando menos este recurso, pues también se va a hacer menor menor la quema de carbono, menor el uso de esas fuentes que finalmente pues también causan un gran impacto en nuestro ambiente. Y además de eso, por ejemplo, pues los estudiosos, cuando nosotros compramos materiales, cuando compramos, bueno, ropa, cuando compramos celulares, cuando compramos cualquier elemento de uso, efectivamente ese elemento, esa, ese producto, pues para su fabricación necesitó agua, necesitó energía, ¿no es cierto? Entonces también nosotros, ¿qué estamos haciendo para reducir ese uso? Finalmente, no solamente con el objetivo de reducir los residuos sólidos que se puedan generar, sino también de reducir la materia prima que se está utilizando para la generación de los diferentes productos. Entonces, miren que sí podemos hacer cambios, que sí podemos motivar además esos cambios de nuestros hábitos para también poder reducir esa demanda de recursos naturales. Por otro lado, pues tenemos nuestro recurso hídrico, pues sabemos que efectivamente pues es indispensable para nuestra supervivencia. Como sabemos, pues el 97% del agua de nuestro planeta se encuentra en los océanos como agua salada. Solamente el 2% se encuentra en las capas de hielo y glaciales como agua dulce y un porcentaje del menos del 1% se encuentra en aguas superficiales como ríos y lagos. Entonces, miren que nosotros de acuerdo con esta distribución de este recurso tan importante, solo podemos utilizar prácticamente el 3%, porque es agua dulce. El restante 97%, pues efectivamente está a nuestra disposición, pero requiere de unos procesos adicionales para que los seres humanos lo podamos consumir, ¿no? Y por esa razón, y viendo pues este porcentaje tan limitado que nosotros tenemos para hacer uso de este recurso, pues tenemos que promover su cuidado, ¿no? Sabemos además que para nosotros es indispensable poder consumir diariamente este recurso, ya sea para nuestro consumo o ya sea para el uso personal, pues es un recurso indispensable para llevar a cabo las diferentes actividades. Sin embargo, y algo pues que también ayer me sonó mucho, que lo mencionaba nuestra ponente en la conferencia del día de ayer, decía, nosotros sabemos que necesitamos este recurso y pagamos para que el agua pues se potabilice, ¿no es cierto? O sea, nosotros pagamos por hacer uso de este recurso y efectivamente pues es necesario para nosotros, pero no consideramos importante ni necesario devolverlo al ambiente en las mismas características que él no lo dio. Entonces, miren que nosotros pagamos para obtenerlo, pero no queremos pagar para que sea limpiado, para que sea finalmente regresado a los ríos de la mejor manera, ¿no? Que es algo también como incoherente, ¿no? Porque estamos aprovechándonos de algo sin querer finalmente pues también hacer como ese
como pagar ese favor, por así decirlo, ¿no? Entonces son cosas que debemos modificar, que finalmente también tenemos que tender a esa responsabilidad, no solamente pues para pagar porque no lo, por lo que lo limpie, sino que además también nosotros reducir la contaminación a este recurso. ¿Cómo reducimos esa contaminación? Pues efectivamente no arrojando diferentes compuestos o sustancias extrañas por nuestro regadero, por nuestro lavaplatos, por nuestro lavadero, ¿no es cierto? Es como minimizar y prevenir que esos residuos pues lleguen a este recurso hídrico. Es importante pues que mencionemos que en este sentido, cuando hacemos una generación de una sustancia extraña, pues efectivamente estamos aportando a esa contaminación, ¿no? La contaminación del agua, pues mencionamos que son las alteraciones o modificaciones introducidas de forma natural o antrópica que perjudican las propiedades físicas, como son la temperatura, el color, la densidad, las propiedades químicas, como lo son em, el pH, la acidez, el oxígeno disuelto y biológicas como son la presencia o ausencia de bacterias y virus. Al afectar efectivamente pues la calidad de este recurso, pues también vamos a afectar efectivamente, apreciados estudiosos, em, el uso que nosotros le estamos dando. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quitaste la presentación? No, porfa, no tomen el control porque entonces no me dejan a mí hacer la presentación. Un compañero tomó el control, entonces desactivo la presentación. ¿Listo? Entonces voy aquí a modificar la configuración. Nunca me había pasado y no creía necesario. Entonces sí les pido porfa que no lo haga. Ok, entonces como les estaba diciendo, al modificar la calidad del agua, pues efectivamente vamos a modificar los usos. Por ejemplo, si ustedes observan un agua estancada, si observan un agua con mal olor, yo creo que nadie se atrevería pues a consumirla. Entonces miren que en ese momento estamos limitando el uso de esa agua para nuestro consumo. Asimismo, si vemos un agua residual, si vemos un agua pues contaminada, sucia, con sustancias extrañas, pues tampoco la voy a hacer uso para lavar, para bañarme o para lavar las cosas, ¿no es cierto? Entonces miren que en ese momento ya limitamos ese uso y efectivamente estamos hablando de un recurso contaminado. Como fuentes de contaminación, pues encontramos la principal fuente de contaminación siempre va a ser las aguas residuales domésticas, es decir, pues las que se generan en nuestros hogares o por las actividades cotidianas. Otra fuente pues son los vertimientos industriales, sí, generado pues a partir del uso de este recurso para la transformación de materias primas. Y finalmente, en menor medida, pero con mayor gravedad, los derrames de petróleo. O sea, nosotros, por ejemplo, las aguas residuales todos los días, cada minuto se están generando, perdón, las aguas residuales domésticas, todos los días, cada minuto se están generando, ¿cierto? Sin embargo, y bueno, y por esa razón son la principal fuente de contaminación de los ríos, esa es la principal fuente de contaminación. Por otro lado están las industrias, ¿sí? Y finalmente los derrames de petróleos no son muy comunes, es decir, no todos los días nosotros observamos un derrame de petróleo, sin embargo, cuando se llevan a cabo, pues efectivamente generan un impacto significativo en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, un tema bueno, que ha sido también de sorpresa para las autoridades aquí en Bogotá, es que se han llevado a cabo diferentes actividades, diferentes medidas para descontaminar el río Bogotá después de la sentencia, pues, que se ganó la población del Muña, pues, para poder descontaminar este río, ¿no? Que finalmente, pues, fue una sentencia para todo Bogotá, pero
Se han llevado a cabo diferentes actividades en cuanto a incluir PETAR, por ejemplo, en las empresas que están aledañas al río Bogotá, hacer los procesos de limpieza de este río y ya llevan aproximadamente unos 3 años en este proceso. Sin embargo, los resultados que esperaban para este momento no han sido significativos a pesar de todo lo que se ha llevado a cabo a través de la inversión que se ha hecho, no ha sido significativo y es porque se dieron cuenta que en definitiva la producción, los vertimientos de aguas residuales domésticas es el mayor impacto para Río Bogotá. Entonces, hasta que no tengamos construidas las 4 PETAR para la ciudad de Bogotá, pues los resultados o las modificaciones, los cambios positivos sobre Río Bogotá, pues van a ser mínimos, no van a ser los que esperaban y lamentablemente pues esto parte también de una conciencia de las personas frente al uso pues de las aguas que nosotros le damos dentro de nuestros hogares. Es que nosotros a veces pensamos que por tener alcantarillado, entonces ya las aguas, no sé, se limpian solitas y no, lo que es el alcantarillado o las tuberías que es, solamente las dirigen, ¿no es cierto? Todas junticas al recurso hídrico. O sea, no hay ninguna diferencia en que yo viva al lado de un río y tenga pues y todo lo arroje al río, a que yo viva en la ciudad, mi río está a 50 kilómetros, pero finalmente a través de las tuberías lo que hacemos es dirigir esa contaminación al río más próximo, que en este caso para Bogotá, pues es el río Bogotá. Entonces, miren que esta responsabilidad parte de nuestra casa. Efectivamente, hay que hacer una inversión, ¿no es cierto?, por parte del Estado, pero lo que nos dicen las autoridades es que si las personas pues no son conscientes de la contaminación que estamos causando, pues efectivamente todas estas inversiones que se hagan pues van a ser perdidas y nosotros como ingenieros ambientales apreciados estudiosos pues tenemos que tender siempre a partir de una concientización hacia las personas. Nosotros no podemos comenzar o pretender generar algún cambio en el ambiente, en la conservación de los recursos naturales, si nosotros no hacemos primero un cambio en la mentalidad de las personas, en la importancia que para nosotros es un recurso, en la importancia de conservarlo y pues bueno, todo parte de una educación y somos nosotros pues los primeros que debemos comenzar con esa educación, ¿no? Por otra parte, tenemos nuestro recurso suelo. El recurso suelo, pues efectivamente contiene 4 componentes fundamentales. La primera parte es la materia orgánica, que es como lo negrito o verde que nosotros vemos cuando observamos el suelo. La segunda es, perdón, la materia inorgánica, perdón. La segunda es la materia orgánica, el agua y el aire. Miren que esos son los 4 componentes fundamentales del suelo. La materia orgánica, pues efectivamente está relacionada, por ejemplo, con los diferentes minerales, ¿no es cierto?, que se encuentran dentro del suelo, las rocas, las piedras, ¿no es cierto? Todos esos minerales, pues, hacen parte de esa materia inorgánica. Está la materia orgánica, que ahí ya está, por ejemplo, bacterias, que están, por ejemplo, los diferentes microorganismos que producen esa transformación de esa materia inorgánica en una materia orgánica que es sobre la que nosotros podemos lograr cultivar y es como esa capa negrita, ¿no es cierto?, que nosotros comenzamos a ver en el suelo y que posteriormente pues ya se puede observar una cobertura vegetal. También está el agua como, pues, como un componente indispensable y el aire. ¿Por qué el aire? Porque como ustedes también lo pudieron observar en los diferentes ciclos biogeoquímicos, pues efectivamente el aire, ¿no es cierto?, o la atmósfera, el recurso agua y el recurso suelo, pues se comunican entre sí para poder llevar a cabo los diferentes procesos de transformación que permiten que estos recursos nos ofrezcan los servicios ecosistémicos que necesitamos para la supervivencia. Por el otro lado, pues sabemos que este recurso suelo para nosotros es indispensable porque regula el flujo de nutrientes y otros constituyentes del suelo al agua, a la tierra. Además de eso, pues sirve como filtro natural para el medio ambiente, ofrece pues obviamente nuestro sustento en cuanto a alimentos, ¿no es cierto? Y pues para nosotros es indispensable poder obtener del suelo todos estos servicios que finalmente pues como los demás recursos también son requeridos o necesarios para nuestra supervivencia. Sin embargo, pues también nosotros tenemos unas actividades y unas acciones y unas sustancias que han contaminado y que han cambiado, degradado nuestro recurso suelo. La contaminación del suelo entonces consiste en la acumulación de sustancias o elementos de tipo sólido, líquido o gaseoso a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos, afecta la biota edáfica, las plantas, la vida animal y la salud humana. En este momento, por ejemplo, quiero preguntarle a nuestros asistentes, por ejemplo, Daniela.
¿Tú cuál contaminante del suelo o cuál actividad tú consideras que causa mayor impacto al ambiente que tú lleves a cabo? ¿Cuál crees tú que es esa actividad que modifica drásticamente o que causa algún cambio en el ambiente? Buenos días, profe. Buenos días, Daniela. Me parece a mí que los residuos sólidos, ¿Qué tipo de residuos? O sea, sólidos, el pero como qué, plástico, el plástico. el plástico que no, pues si no se degrada rápidamente. Ujú, Mm, exactamente. muchos contaminantes de estos, los detergentes Ujú, en el agua. Sí. al agua, sí. Los residuos, ¿qué más puede ser? Lo que tú No, decías, los está bien. residuos domésticos. ¿No es cierto? O sea, nosotros finalmente hacemos uso, muchas gracias Daniela, como Daniela lo dice, efectivamente, residuos como el plástico, ¿no? Que usamos en todo y que lo vemos en todo reflejado, pues efectivamente es uno de nuestros mayores aportes a esa contaminación. Los detergentes igual son sustancias que usamos diariamente, el jabón, el champú, el detergente, el lavaplatos, que están ocasionando un deterioro grave a esos ecosistemas, a esos recursos naturales. Daniela mencionó el plástico, ¿sí? Y el plástico está en todo. Sin embargo, hay un tipo de residuo que es el que, pues, que el que realmente cambia, bueno, o que ha generado un gran impacto, que son esos plásticos o esos productos de un solo uso, ¿no? Entonces está la bolsa, está el empaque de algún producto que yo lo saqué y ya el empaque no siguió funcionando, están esos productos que yo compro y que a los 2 días se me dañó, entonces que tengo que botarlo. Son productos, a pesar de estudios, que efectivamente están causando un impacto significativo por la cantidad que se está generando, las bolsas, los pitillos, ¿no es cierto? Por eso desde ahí es que nosotros debemos comenzar a minimizar, a prevenir el uso, los residuos generados por la pandemia, como nos lo dice Paola Romero. Efectivamente, por ejemplo, yo ayer, que hace mucho rato no íbamos con mi esposo a un restaurante, entonces, bueno, nos sirvieron el plato y el plato pues estaba cubierto con Beniplés, igual que el vaso. Entonces, bueno, uno dice, sí, efectivamente, pues es para cuidado de nosotros, pero este cuidado, nuevamente llegamos a ese punto de cómo está modificando y alterando pues esos recursos naturales, ¿no? Entonces realmente la pandemia ha disminuido el uso de unos residuos, se ha reducido efectivamente, por ejemplo, la generación de los diferentes gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Pero ha aumentado otro. Entonces aquí ya estamos viendo, como lo menciona Paola, la generación de esos residuos del tapabocas, la generación pues de bolsas de diferentes empaques para que lleguen los productos a nuestra casa, ¿sí? Entonces miren que efectivamente pues el hecho de que la humanidad exista pues siempre va a generar un cambio y más en nuestras actividades diarias. ¿Qué se trata esto? Pues bueno, por ejemplo, con el tema pues de restaurantes, yo le soy muy sincera. Dijimos con mi esposo, no vamos a volver a ese restaurante. O sea, para mí fue como, porque bueno, hemos ido, por ejemplo, a Crepes, ¿sí? Que es también muy conocido y no, y ellos usan unos protocolos, pero no están usando el plástico así. Entonces, o sea, quedamos ayer aterrados. Otra empresa que también para mí no, fue una vaina súper harta, fue Popsi. No sé si ustedes quizás han ido a Popsi en estos días o en estos meses. Entonces antes pues uno cogía pues normal, ¿no? El heladito, no sé qué, normal. Ahora entonces no, el helado va dentro pues de una cajita, lo cual me parece normal, me parece perfecto porque no te lo puedes consumir ahí mismo. Entonces ellos tienen que obligatoriamente taparlo, ¿no es cierto? Entonces bueno, va como en una cajita. Entonces, ok, ahí va. Esa cajita después la envuelven con Place, ¿no es cierto? Después de esa cajita la meten en una bolsa normal, ¿sí? Como de delgada, pues, y esa bolsa en otra bolsa. Y yo le decía a la niña, mira ya, déjamelo hasta ahí, o sea, no lo empaques más, no lo empaques más. No, es que aquí está la cámara, entonces en mi empresa me tienen que ver que yo estoy empacando como con 5 plásticos, ¿pueden creerlo? Y me decía, es que tú esto lo puedes usar después, y yo, no, es que no se trata de darle un uso, un segundo uso, se trata de prevenir que lo generemos. Entonces dijimos, nunca más, o sea, por 2 helados
por dos copitas, pues por dos generamos una vaina loca. Yo decía, no, qué triste, y la verdad no disfruté el helado pensando en todos esos residuos que ya estábamos generando. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, para Popsi, yo sí puse una queja en la página de internet de Popsi, pues porque me pareció irracional lo que estaban haciendo, pero no se trata, ok, pues si la atienden o no, pues realmente no puedo ir más allá en este momento, porque también parten pues de un protocolo de bioseguridad que fue aceptado además también por el ministerio, me imagino yo. Pero entonces, ¿qué hago? Pues no ir ahí. Ya, pare de contar. O sea, para mí lo que fue ayer, como les digo, y Popsi ya cancelados, no vuelvo a ir, ¿sí? Entonces, es como las medidas que tú puedes tomar, al menos es como el aporte que uno puede hacer finalmente, así con todo, ¿no? Así con todo lo que hacemos es prevenir, prevenir que se puedan producir este tipo de contaminantes. Quiero por acá preguntarle a Gabriela. Gabriela, ¿tú cuál crees que es uno de los residuos o de los contaminantes que tú estás generando, quizás en este momento o en tu trabajo, o que tú digas es ese residuo que yo definitivamente quiero tratar, pues también de evitar su uso? ¿Cuál crees tú, Gabriela, que puede ser para tu caso o en tu familia, si nos quieres compartir? Pues yo creo que en general, pues también el plástico, es que el plástico es algo que todos usamos todo el tiempo, todos los días, en todo. Sí, Y otra cosa que usamos mucho en mi casa, que también pues me gustaría como reducirlo, son los sprays, por ejemplo, los desodorantes o eh, para el pelo y esas cosas. Yo sí he leído mucho que eso hace un daño terrible para, pues, para el aire. sí, porque son partículas, exactamente, partículas que finalmente, imagínense ayer, no sé, bueno, si alguno estuvo en la conferencia, nos decía nuestra ponente, los tintes de cabello, ¿sí? O los productos cosméticos, como tú lo dices, los sprays para desodorante, los diferentes productos que nosotros usamos como cremas que tienen esos gránulos chiquitos, nos decían, esos productos nosotros como seres humanos los absorbemos en un 40%. El restante 60% se queda o en el ambiente, como tú lo indicas. Cuando yo me aplico el desodorante, solo un 40% prácticamente se adhiere a mi piel, y el otro 60% entonces va a estar disperso en el ambiente, ¿sí? Al igual que por ejemplo, los tintes, las cremas. Entonces nosotros con cada lavada o cuando consumimos, por ejemplo, un medicamento, un fármaco, lo mismo, nosotros nos consumimos ese fármaco, sea lo que sea, absorbemos el 40% y el 60% después lo eliminamos a través de la orina, a través de las heces fecales, y se van a dónde? A los ríos. Entonces, claro, son cosas que uno usa, ¿no es cierto? Sin tener la conciencia, como tú le indicas. Gabriela, yo he leído mucho esto y sí, causan un impacto, y así es, y es clave entonces que nosotros comencemos a hacer como esa modificación. ¿Será que compro mejor esto? ¿Será que compro mejor lo otro? Por ejemplo, nuestra ponente Natalie nos decía, ¿es necesario que nos cinturemos el cabello? O sea, ¿de verdad es tan necesario, o es necesario hacerlo tan constantemente, o es necesario que usemos esos productos que tienen compuestos tóxicos? ¿Es necesario? Es tan necesario como tomar un agua limpia, ¿sí? Como que ponerlo como en esa balanza, ¿no? Yo realmente sí requiero hacerme ese tinte, o más necesito tomar agua pura, ¿no? Es como ponerlo en esa balanza, y créanme que a eso debemos llegar nosotros, a hacerlo como esa conciencia de qué tan importante es este producto. Lo compro así, ¿no es cierto? O mejor compro otro, o mejor evito la compra de ese producto. Aquí también lo menciona Daniela, los microplásticos, efectivamente, son esos contaminantes que también denominan emergentes, en donde nosotros no los podemos observar, no hay además tecnologías que los puedan detectar. Entonces, están en el agua, ¿sí? Pero no los podemos detectar aún. Entonces, por eso no es, por ejemplo, como uno, no sé, el detergente, es evidente que está en el agua, ¿no es cierto? Los microplásticos no. Y no hay tampoco forma, o actualmente todavía no se están manejando esos indicadores para detectar esos contaminantes que en altas cantidades pues van a causar un deterioro y un cambio en ese recurso natural, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo aquí a profesores estudiosos con el tema de cuáles son los microplásticos. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, esas cremas exfoliantes, ese es como el caso pues más conocido. Las cremas exfoliantes que tienen esas partículas chiquititicas que pues que son finalmente las que exfolian la piel, esos son
microplásticos, esos chiquititicos, imagínate. Entonces nosotros pues ponemos en la piel, ¿no es cierto? Las usamos, pero finalmente cuando tú las lavas, eso no se absorbe absolutamente nada y todos esos microplásticos chiquititicos entonces se van finalmente a nuestras fuentes hídricas. eh, en nuestra comida, y no me equivoco, está comprobado, también menciona Daniela, hasta nuestra comida tenemos estos microplásticos, o sea, todos los cosméticos, por ejemplo, tienen esos microplásticos cuando nosotros nos los aplicamos, no son absorbidos por la piel y finalmente como son fabricados a partir, por ejemplo, del petróleo, entonces eso también queda pues en las fuentes hídricas, imagínense, y no se diluyen como lo indica Daniela, correcto. Bueno, en cuanto a la contaminación del suelo, pues por ejemplo, efectivamente pues está la acumulación de basuras, pero recordemos por ejemplo que cuando la materia orgánica se degrada, pues también genera un líquido que se denomina lixiviado, que va a ser como esa acumulación de todas esas sustancias que se han degradado y que también van a llegar a nuestros suelos, lo van a degradar y finalmente pues también pueden llegar a nuestras fuentes subterráneas. Tenemos como parte pues de la contaminación del suelo también pues la deforestación. Finalmente cuando quitamos la capa verde del suelo pues ya queda desprotegido. También tenemos los diferentes fertilizantes, pesticidas que se utilizan pues en la actividad agrícola, ¿sí? También hay una contaminación del suelo por los diferentes elementos que se esparcen en el aire, porque finalmente pues todos son depositados también en el suelo, ocasionando degradación de los mismos. Entonces miren que efectivamente pues hay diferentes tipos de contaminar nuestros recursos naturales, pero que es lo más importante, como lo mencionábamos hace un momento, reconocerlo, reconocer también la importancia de los recursos naturales y llevar a cabo medidas de gestión. Por ejemplo, en Colombia, en cuanto a la gestión de los recursos, perdón, de los residuos, tenemos como dos tipos de clasificación, los que son los residuos aprovechables, ¿no es cierto? Y los residuos no aprovechables. Dentro de los residuos aprovechables, pues tenemos los residuos reciclables y reutilizables, como lo podemos observar pues en las imágenes en donde vemos pues como el reuso de diferentes residuos en otros usos diferentes para los cuales fueron creados, ¿no? Y tenemos también los residuos biodegradables, los cuales sí también se pueden, se degradan a través también pues de un proceso de transformación, ¿no? Por ejemplo, lo que es el compostaje, lo que son los diferentes materias orgánicas, pues lo que hacemos es un proceso de transformación con el objetivo pues también de que se biodegraden y ya sean utilizados, por ejemplo, en otros procesos o que definitivamente pues puedan ser absorbidos por el suelo, ¿ya? Tenemos otros residuos que son los no aprovechables, pues efectivamente aquí vamos a encontrar esos residuos pues que en definitiva no se le puede dar ningún uso, no se pueden reciclar, no, pues no se pueden transformar, no se pueden biodegradar y también tenemos los residuos peligrosos que pues normalmente pues son esos residuos hospitalarios, por ejemplo, residuos pues con altas toxicidades que lo único que se puede hacer, pues es en este caso cuando son residuos peligrosos, pues ponerlos en diferentes tipos de disposición final como cámaras para que pues no puedan generar ninguna otra afectación después de que ya no se pueden utilizar, ¿no? Hay en Colombia, empresarios estudiosos, pues diferentes políticas en cuanto al manejo de los residuos sólidos y si es importante, o bueno, políticas y programas en donde estimulan, donde motivan a que nosotros pues hagamos una correcta disposición de los diferentes residuos, ¿no? Por ejemplo, los programas de la disposición correcta de pilas, de baterías, de llantas, de aparatos eléctricos y electrónicos, de medicamentos, pero son programas que efectivamente no están dentro de tu casa o no están a una cuadra, sino que debemos buscar esos lugares de disposición. Muchas veces nosotros en nuestras ciudades no sabemos dónde, entonces la primera tarea que todos tenemos y que hoy quiero pues que ustedes también la tengan en cuenta es identificar esos programas de postconsumo que se encuentran en mi ciudad.
¿sí? En donde yo puedo ir a llevar las pilas. Por ejemplo, pues aquí en Bogotá está Home Center, que es que uno ahí puede aparatos eléctricos, electrónicos, pilas, llantas, los diferentes almacenes pues de superficie como lo son Éxito, todos esos almacenes tienen unos puntos también pues de recolección. La universidad de nosotros, por ejemplo, también tenemos disposición de aparatos eléctricos y electrónicos, que son, por ejemplo, computadores, celulares, impresoras, eh, también lo tenemos, también el de pilas, ¿sí? Pero entonces se trata de que nosotros, pues, como que seamos conscientes, no nos dé pereza de llevar esos instrumentos, esos elementos a estos puntos, porque sí lo hay, o sea, sí están. Quizás no como nosotros queremos que estén dentro de nuestra casa o en nuestro barrio o en nuestro conjunto, pero sí lo hay y pues es clave que también nosotros como futuros ingenieros ambientales, pues promovamos esto, ¿no? Bueno, a raíz de esto, el próximo semestre voy a hacer una actividad relacionada con esta búsqueda de información. También creo que es importante a veces como exigir un poquito que nosotros también podamos encontrar esta información. Así que bueno, lo voy a hacer ya para el próximo semestre, porque creo que a veces estos medios o estos espacios no se utilizan de la mejor forma, ¿no? Y bueno, yo creo que también otro llamado, y es lo, pues nuevamente reitero, es al no bueno, ya cuando toca que reciclar, pues bueno, se reutiliza, se recicla, pero la clave a procesos estudiosos es no hacer, no comprar, no hacer ese uso, ¿sí? O sea, prevenir usarlos, ¿sí? Como si no lo necesito, no lo compro. Por ejemplo, con mi esposo tenemos un tema. Claro, o sea, para mí es inevitable pensar en que si hago, por ejemplo, el cambio de alcoba, el cambio de algo, pues, ¿qué hago con ese residuo? Yo sé que uno lo puede regalar, lo puede vender, pero finalmente yo le digo a él, pero sí es necesario, o sea, sí se requiere de verdad, o sea, para mí es como un filtro, pues, no sé, como unas tres preguntas, si lo necesitamos, si se requiere hoy, si no da espera, entonces, como que, bueno, lo hacemos, lo compramos, lo cambiamos, pero si en definitiva es como un gusto de, no, es que quiero cambiar eso porque sí, ¿y qué hacemos con el residuo? No, no sé, ok, entonces no se hace ahora, esperemos a encontrar la persona a la que se lo podemos vender o a quien se lo podemos regalar o sea, encontremos la forma de darle esa correcta disposición. Hasta ese momento no podemos hacer la compra porque es que como les digo, o sea, se trata también de ser responsables con las acciones que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y bueno, frente a toda esta problemática, preciosos estudiosos, pues sí es importante que nosotros tengamos de referencia un caso de la vida real que es de la República de Haití. Esta es una isla que queda precisamente pues en nuestro Pacífico, en donde, bueno, Norpacífico, en donde el hecho de haber explotado sus recursos naturales, pues efectivamente ocasionó que esta población cayera en la pobreza extrema. Entonces, miren que aquí tenemos a la República de Haití, está junto a la isla pues de República Dominicana. Son dos islas, Haití, pues bueno, son dos países dentro pues en esta isla, está Haití por un lado y está República Dominicana. Sin embargo, Haití pues fue en algún momento se caracterizó porque contenía valiosa madera, o sea, tenía bosques con valiosa madera que finalmente pues también lo utilizaron para poder lograr un crecimiento económico pues en esta isla, ¿sí? Sin embargo, tenía pues un recurso hídrico pobre, poca extensión del territorio y un suelo de tierra delgada. Esas eran como las características de Haití en su momento, pues como les digo, lo más importante a destacar eran las grandes extensiones de bosque de valiosa madera que fue el mayor atractivo para que fuera colonizado por los franceses. Entonces, en la colonización de los franceses, pues efectivamente hubo un cambio de su lengua, hubo un aumento en la densidad pues de la población, aumentaron también las diferentes enfermedades y más pues llegaron enfermedades nuevas como el SIDA. Tuvieron que llevar a cabo agricultura extensiva, pues con el objetivo también de satisfacer las necesidades alimentarias de las nuevas personas que llegaron a poblar esta isla y por lo tanto pues hubo sobreexplotación primero del suelo a través de la sobreexplotación de la madera para exportación y como combustible.
Entonces miren que esta isla pues efectivamente hacía un uso en su momento racional de este recurso suelo, ¿no es cierto? Porque pues era una población pequeña, sin embargo, con la colonización francesa pues tuvieron que hacer unas modificaciones y esta colonización francesa lo que buscaba era aprovecharse pues de esas extensiones de bosques de madera muy valiosa pues para poder exportarla. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues efectivamente hubo pérdida de su identidad cultural, epidemias, pobreza extrema, crisis alimentaria y deforestación casi total de las reservas naturales. Entonces, miren que a esta alta densidad poblacional, pues se le sumó la necesidad de satisfacer sus necesidades alimentarias, por lo tanto, pues se requirió hacer una sobreexplotación del suelo por este lado, pero además también con su afán de obtener recursos económicos, sobreexplotaron el suelo por el lado también de la extracción de madera de estos bosques y al final pues hubo una degradación completa de este recurso suelo, llevándolo pues a una pobreza extrema. Aquí en las fotos ustedes pueden observar, miren, esta es la isla, ¿no es cierto? En este lado izquierdo observamos Haití y en este lado derecho, perdón, ¿sí? En el lado, sí, derecho está República Dominicana. Miren que los colores a simple vista, pues en esta imagen satelital, pues efectivamente para el lado de Haití son grises, ¿no es cierto? Son cafés. Para el lado de República Dominicana se mantiene y se conserva un verde y que hace referencia, ¿no es cierto?, a esa cobertura vegetal, pues que ellos todavía conservan. Miren que por acá también podemos nosotros observar este lado de República Dominicana y lo podemos comparar con estas laderas ya prácticamente erosionadas del lado haitiano. Efectivamente, pues esto conllevó a una pobreza extrema, como lo podemos observar en las imágenes, a una degradación casi total de sus ecosistemas, a más enfermedades, porque ya las personas no tenían con qué comer y pues efectivamente cualquier enfermedad los puede matar. Y efectivamente, pues es como un ejemplo moderno, ¿no? Actual, de que la degradación de nuestros recursos naturales pues nos lleva efectivamente a la extinción de nuestra propia humanidad. ¿Y qué podemos hacer? Pues como hace un momento mencioné, pues lo primero es educarnos, ¿no es cierto?, ambientalmente. Lo primero es concientizarnos sobre la importancia de nuestros recursos naturales y sobre los impactos que yo puedo causar diariamente. Eso es lo que desde cada uno podemos hacer. Efectivamente, tiene que haber una inversión del Estado, hay que hacer pues unas modificaciones en este modelo económico que ya se están haciendo, pero todo parte, chicos, de la conciencia que nosotros tengamos. ¿Listo? Y ahí es pues cuando también nosotros nuevamente pues retomamos este tema de desarrollo sostenible, en donde buscamos pues un equilibrio entre la conservación del ambiente, entre el bienestar social de la población y el crecimiento económico de nuestro país, pero siempre en armonía, ¿sí? Sin que uno sea más importante que el otro. Nosotros entonces, bueno, en búsqueda pues finalmente de que este modelo de desarrollo sostenible pues se implemente, se han llevado a cabo diferentes acuerdos a nivel internacional. En este momento se está llevando a cabo o estamos en la ejecución, por así decirlo, en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Son 17 objetivos del desarrollo sostenible que cada país pues firmante de este acuerdo, entre esos Colombia, se comprometió a alcanzar, se comprometió a lograr a través de la implementación de diferentes políticas, programas, pues dentro de su país, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el objetivo número 1, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Entonces, por ejemplo, procesos estudiosos, cada institución, cada empresa, cada proyecto, pues tiene que tender al cumplimiento de algunos de estos objetivos del desarrollo sostenible. En nuestro país, pues se miden, bueno, como en todos los países, se miden anualmente, pues ese logro y en definitiva sí es un compromiso, ¿sí? O sea, sí es un compromiso, por eso estamos viendo nuevas políticas en donde pues se busca esa conservación de los recursos naturales, pero lo más importante, como les digo, es qué hacemos nosotros desde nuestras casas para aportar. Yo los invito, por favor, a leer sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Estos tienen una vigencia del año 2030, así que ustedes pues van a estar ahí en esa plena vigencia para que también cualquier proyecto que ustedes hagan, como les digo, sea de investigación, sea de consultoría, sea en este momento un proyecto personal, pues
pues que esté enfocado en lograr o en aportar pues en alguno de estos objetivos del desarrollo sostenible, que miremos las políticas que hay en nuestra ciudad sobre estos acuerdos para que también pues nosotros podamos saber cuáles son las dinámicas que nosotros debemos seguir, ¿no? Porque finalmente ya nos tenemos que adaptar a estas nuevas exigencias globales. Y para eso, pues también tenemos una herramienta que es muy importante, que se denomina gestión ambiental empresarial, ¿sí? La gestión o por gestión se entiende el proceso de realizar todas las actividades necesarias para lograr un objetivo. Entonces, cuando yo gestiono algo, es porque estoy haciendo o estoy cumpliendo o llevando a cabo diferentes actividades para lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, lo primero pues que tenemos que hacer para implementar una gestión pues es la definición del objetivo, ¿no es cierto? La planeación, cómo lo voy a hacer y el desarrollo, pues cómo lo voy a ejecutar. Estas son como tres pasos básicos para poder llevar a cabo la gestión en cualquier tipo de proceso. Para nosotros, como futuros ingenieros ambientales, pues la gestión ambiental entonces va a ser el proceso ordenado, que puede ser continuo o no, de realizar todas las actividades necesarias para llevar a cabo un buen manejo del ambiente natural según unos parámetros establecidos en el desarrollo, pues de cada una de las actividades que nosotros llevemos a cabo. Entonces, miren que la gestión, pues por gestión se entiende diferentes tipos de actividades para lograr un objetivo. Y como gestión ambiental, pues se va a entender entonces la ejecución de diferentes actividades con el objetivo de mejorar o de conservar los recursos naturales, de mejorar el desempeño ambiental de una empresa. O sea, ese es el objetivo principal desde ese componente de gestión ambiental. Para nosotros poder implementar la gestión ambiental dentro de una empresa, dentro de una organización, pues es indispensable, como lo mencionábamos hace un momento, pues tener ese objetivo claro, que buscamos conservar los recursos naturales, que buscamos mejorar el desempeño ambiental de la organización. Y para ello, pues contamos con una metodología que se denomina el ciclo PHBA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. Todo sistema de gestión ambiental, apreciados estudiosos, está enfocado en esta metodología. Yo primero planifico qué voy a hacer, segundo, pues lo hago, lo ejecuto, tercero, verifico que eso que yo hice efectivamente está funcionando o no, y cuarto, actúo en el marco de una mejora continua. ¿Sí? Entonces, yo planifico algo, lo hago o lo llevo a cabo, verifico si se está cumpliendo o no el objetivo, y si no, pues lo incluyo como una mejora continua en donde otra vez yo continúo o donde otra vez yo sigo, perdón, con ese ciclo, el cual denominamos ciclo PHBA, que busca la mejora continua de cualquier proceso, y en eso se enfoca nuestro sistema de gestión ambiental. Y es que es clave porque, por ejemplo, el impacto que yo hoy estoy generando tras la ejecución de una actividad, supongamos, apreciados estudiosos, yo estoy, bueno, en nuestras actividades cotidianas, ¿no es cierto? Estamos en la cocina. Entonces, mi actividad va a ser la preparación de alimentos, ¿sí? Entonces, yo voy a preparar esos alimentos, pues voy a hacer uso, obviamente, del agua para lavarlos, voy a hacer uso de la energía, ¿no es cierto? Pues para poderlos cocinar, voy a generar unos residuos sólidos, unos residuos también líquidos, porque entonces, pues al lavarlos genera unas aguas residuales con detergente. Entonces, miren que estoy haciendo una demanda de recursos, los estoy utilizando, recurso agua y recurso energía, y además de eso estoy haciendo una generación. Esos impactos que yo estoy identificando, supongamos, tras el uso de ese detergente, por ejemplo, hoy, el río Bogotá, pues tiene una alta carga contaminante. Al yo arrojar este detergente o este vertimiento de agua residual, pues estoy ocasionando además un impacto, pues estoy adicionando, por así decirlo, una carga contaminante a ese río Bogotá que hoy está ya contaminado, y estoy haciendo pues una modificación de ese recurso. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, bueno, quizás en este momento sea normal, ¿no es cierto? Ese impacto, pues porque no hay una PETAR, no hay una planta de tratamiento de agua residual. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en 5 años? En 5 años ya tenemos construida la PETAR, ¿no es cierto? Y supongamos que nosotros estamos utilizando mayor cantidad de detergente, supongamos que estamos haciendo un uso irracional de ese recurso natural, como ese recurso agua, pues ese impacto que yo voy a generar no va a ser el mismo que estoy generando hoy. Pues en ese momento
Ya tenemos nosotros una política quizás, por ejemplo, de un pago, como ya están funcionando unas PETAR, estamos haciendo un pago también pues por la descontaminación de ese río Bogotá, que va a ser mucho superior al que hoy estoy pagando y efectivamente entonces ese impacto va a ser muy significativo, no solamente en la factura de mi servicio pues de agua, sino además también estoy impactando un proceso que se supone pues ya está limpio, ya está listo para que no lleguen aguas contaminadas a nuestro río Bogotá. Entonces, miren que esas actividades que yo estoy llevando a cabo hoy, por ejemplo, pues pueden, pueden verse modificadas por los cambios que también se hagan en mi entorno y por esa razón un sistema de gestión ambiental todo el tiempo tiene que estar conforme a lo que se está haciendo fuera, ya sea de la empresa, fuera de la organización o al interior propio de la organización, pero todo el tiempo está como en esa modificación, en esa actualización, en esa mejora continua para que sean pertinentes las medidas que yo esté llevando a cabo dentro de mi empresa para prevenir o para mitigar cualquier impacto ambiental. Por ejemplo, los sistemas de gestión ambiental hasta hace 4 meses, pues no tenían en cuenta los diferentes residuos de tapabocas, de guantes, que hoy ya tienen que tener en cuenta, ¿sí? Anteriormente eran residuos que no se utilizaban, por ejemplo, en una empresa cualquiera y hoy se utilizan. Entonces, hoy esos sistemas de gestión ambiental se tienen que actualizar teniendo en cuenta esos nuevos residuos que estamos generando durante esta pandemia y que finalmente, pues quizás vaya a durar 1 año, 2 años más. Entonces, ese sistema de gestión ambiental todo el tiempo está en esa mejora continua, está en una planificación nueva y normalmente es cada año. Mínimo cada año nosotros debemos hacer una actualización de estas medidas o de estos procesos dentro pues de esta gestión ambiental. Para llevar a cabo la gestión ambiental, nosotros tenemos una ruta de implementación que la propone la norma ISO 14000. Entonces, para yo implementar un sistema de gestión ambiental, pues debo dirigirme a esta norma ISO 14000 para poder llevar a cabo un paso a paso. Sí, lo primero pues que hay que hacer siempre es una revisión ambiental inicial. ¿Qué quiere decir esto? Es diagnosticar cómo está la empresa, cómo está la organización en cuanto al manejo de los recursos naturales, qué normas debe cumplir, cuáles son las actividades que generan residuos, cuál es la demanda de los recursos naturales para poder llevar a cabo esas actividades y es como una revisión ambiental inicial. Con ese diagnóstico ya nosotros comenzamos a hacer una planificación de qué es lo que yo voy a llevar a cabo. Esa planificación pues siempre se tiene que hacer con la dirección de la empresa. Entonces, para cada etapa o para cada actividad pues de mi proceso, yo voy a hacer quizás unas mejoras en el uso de tecnologías, voy a hacer una mejora en la eficiencia del uso de los recursos naturales, voy a hacer obviamente unas capacitaciones, voy a hacer diferentes actividades o medidas de manejo ambiental, pues que finalmente me ayuden a mejorar ese primer diagnóstico ambiental que yo le realicé a la empresa y para esta forma pues también cumplir con unos objetivos específicos que han sido estipulados por la alta dirección. Entonces hay una planificación, una implementación de ese sistema, efectivamente hay un seguimiento, un monitoreo, cómo nos fue con estas medidas, posteriormente hay una revisión y una mejora continua pues de esas medidas que se han propuesto y nuevamente pues comenzamos con esa planificación de este sistema de gestión ambiental. Dentro de este sistema de gestión ambiental, pues lo más importante o esa etapa inicial que es la revisión ambiental inicial, pues es clave para que nosotros podamos generar unas buenas medidas de manejo ambiental, ¿no? Entonces, por eso en esta primera revisión es donde yo tengo que conocer en detalle cuáles son los insumos, cuál es la materia prima, cuáles son esos recursos naturales que se utilizan para llevar a cabo el proceso de esa empresa y también conocer en detalle perdón, cuál es la generación de esos residuos que se están generando tras ese proceso. Pero eso es en detalle, o sea, algo así como cuando uno va al médico y le dice al médico los síntomas que tiene, pues de lo que usted le cuente al médico y de lo que él pueda identificar, pues le puede dar el mejor tratamiento para su enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo con un sistema de gestión ambiental. Si yo hago un diagnóstico detallado, si yo hago una revisión específica de cada proceso, de cada actividad, tanto de las entradas como de las salidas, pues voy a poder proponer unas buenas actividades de gestión que me permitan lograr el objetivo, que es conservar los recursos naturales, que es mejorar el desempeño ambiental de la organización.
Dentro de este sistema de gestión ambiental o dentro de esta pues primera revisión ambiental que yo hago de la empresa, pues yo tengo que identificar como dos elementos claves. Primero, los aspectos ambientales, es decir, las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, no sé, la generación de ruido. La generación de ruido es un aspecto ambiental que ha sido producto del funcionamiento de una maquinaria. Entonces, el funcionamiento de esa maquinaria, pues es finalmente pues la actividad de la empresa. El aspecto ambiental que esa actividad genera es ruido, es decir, la generación de ruido, y el impacto ambiental de ese aspecto, ¿cuál sería entonces? Por ejemplo, la salud del operador, ¿no es cierto? Ese es un impacto, la alteración de la salud del operador o la contaminación acústica de esa empresa, por ejemplo. Esos son impactos que fueron causados por un aspecto ambiental que fue originado por una actividad de la organización. Por ejemplo, aquí les pregunto, si yo estoy en la actividad de preparación de alimentos, ¿no es cierto? La actividad es preparación de alimentos. ¿Qué aspecto creen ustedes que nosotros generamos en esta actividad? A ver, no sé quién quiera participar. Un aspecto ambiental. Recuerden que el aspecto ambiental es una actividad, un producto o servicio de una organización que puede interactuar con el medio ambiente. Es como ese elemento que interactúa con ese medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Pues todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de la preparación de alimentos, que es una actividad, ¿qué aspecto ambiental puede generar? Entonces, hace un momento nosotros mencionábamos que hay una generación de residuos sólidos. Ese es un producto, ¿no es cierto? Que se está generando tras una actividad que yo estoy implementando. Esa generación de residuos sólidos, por ejemplo, de cáscaras de manzana, esa generación de cáscaras de manzana es un aspecto ambiental ¿de qué? De la preparación de alimentos. Y esa generación de cáscaras de manzana me genera un impacto, es decir, una modificación. ¿Cuál podría ser el impacto de la generación de esas cáscaras de manzana? Entonces, por ejemplo, podemos estar haciendo una modificación, bueno, si se arroja pues a la basura, entonces estamos hablando de que pudiéramos hacer una modificación de recurso suelo, de la calidad del suelo, en cuanto a una degradación de esa materia orgánica en el relleno sanitario, ¿sí? Entonces, cuando esa manzana se va a degradar, pues va a generar un lixiviado, ese líquido lixiviado se va a combinar con otras sustancias que al final pues van a erosionar el suelo en donde nosotros lo depositemos. Entonces, mire que estamos generando una modificación, una alteración a ese recurso suelo en donde vamos a depositar esa bolsa de basura que tiene la generación de nuestros residuos sólidos dentro pues de la preparación de alimentos. Entonces, miren que yo en una empresa comienzo a identificar por cada actividad cuál es el aspecto que se genera y ese aspecto, cuál es el impacto ambiental que me está ocasionando, sea positivo como negativo. Entonces, esos son como los principales dos elementos que yo abordo dentro pues de esa primera revisión ambiental inicial. Después de que yo ya lleve a cabo esa revisión ambiental inicial, ya comienzo yo a abordar una política ambiental, ¿no es cierto? Que es como el compromiso con el cual, bueno, sí, ese compromiso que expone la organización frente a los clientes, a los proveedores, a los trabajadores. Entonces, como que esa forma de visualizar ese compromiso de la empresa con la conservación de los recursos naturales, y a eso nosotros le llamamos política ambiental. También está efectivamente por los objetivos ambientales, las estrategias ambientales, que son esas actividades que yo voy a implementar para lograr ese objetivo ambiental y finalmente pues también para poder cumplir con la política ambiental y una mejora continua, que es esos cambios, esas modificaciones que yo estoy actualizando pues para efectivamente lograr el objetivo de mi sistema de gestión ambiental. Bueno, aquí algo de bibliografía y ahora sí empezamos a las actividades de este módulo 2. No sé si tengan alguna pregunta, apreciados estudiosos hasta este momento, que quieran compartir, mientras yo me voy dirigiendo a nuestra página de Canvas. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? No sé, por ejemplo, si ustedes han hecho parte o si conocen o si han visto en alguna empresa la política ambiental. No sé si saben un poquito de esto. Por ejemplo, esa es otra forma también de uno filtrar a qué empresa le compra cierto producto o no, ¿no? Con la política ambiental, si tienen un sistema de gestión ambiental. Por ejemplo, en Colombia.
hace más o menos unos 5 años para cualquier tipo de licitación pública. Uno, pues no es un requerimiento, pero sí te brinda unos ciertos puntos, ¿no es cierto? El hecho de que la empresa cuente con un sistema de gestión ambiental. Este tema igual nosotros lo vamos a ampliar más adelante, eso es como para que ustedes conozcan un poquito de lo que nosotros podemos hacer como futuros ingenieros ambientales, pero es un tema que nosotros abordamos efectivamente en la materia de sistemas de gestión ambiental, donde ahí sí ya entramos en detalle y hacemos la planificación de un sistema de gestión ambiental para cualquier organización, siendo además un sector o siendo además uno de las, ¿cómo les digo?, de las aplicaciones de nuestra carrera, ¿no? Nosotros como futuros ingenieros ambientales, pues efectivamente dentro de esas funciones tenemos la implementación, el diseño de los sistemas de gestión ambiental en las organizaciones. Entonces también es como un campo laboral bien interesante y pues a medida que pasa el tiempo se vuelve casi un requerimiento obligatorio para cualquier tipo de proceso. De contratación o de, como les digo hace un momento, de licitación para que las empresas puedan también tener mayores ingresos. Por ejemplo, hay empresas internacionales que solamente contratan con empresas que tengan cierta certificación ambientales. Entonces está la certificación de la ISO 14000, está la certificación Rainforest, está la certificación de precio, no, de comercio justo, ¿sí? Entonces son diferentes certificaciones que ya hoy en día son casi obligatorias, son voluntarias, pero pues se vuelven obligatorias al momento de que tú las necesitas para ser parte de un proceso de contratación. Entonces miren que es un campo bien interesante que también los invito pues a ustedes a explorar y en su momento pues también poder aplicarlos en su campo laboral, ¿no? Bueno, aquí estamos en nuestra materia de introducción al desarrollo ambiental, apreciados estudiosos, en este espacio de encuentros sincrónicos o sesiones sincrónicas, pues van a poder observar la grabación de este encuentro. Por acá tenemos el módulo 2 y aquí está el módulo 1, acá está el módulo 2. Imagínense que lo que se me había a mí pasado fue activar este cosito. Ay, me dio mal genio, todo estaba verdecito, menos este de acá arriba y no sé porque se me pasó, pero bueno, ya lo podemos todos observar. Entonces, aquí está nuestra lectura de gestión ambiental y desarrollo sostenible, pues donde efectivamente hay una profundización, chicos, sobre los temas que acabamos de abordar también en esta presentación, para que por favor ustedes los puedan leer, los puedan estudiar. Esto es de obligatorio estudio. Hagan de cuenta que estas son las clases que un profesor de presencial pues da en su aula de clase, por eso no son, o sea, no es opcional que yo lea o no esta lectura, es obligatorio que yo la lea, que yo la estudie y que yo la apropie. ¿Listo? Entonces, para que por favor no la dejen pasar, ustedes la pueden descargar. Esa es una ventaja de la modalidad virtual, que yo no tengo que estar copiando o que se me pasó lo que dijo el profesor porque estaba copiando. No, aquí ustedes ya tienen toda la información para que por favor la estudien. Tenemos una infografía, unos videos sobre ejemplos del desarrollo sostenible, cómo sembrar un árbol y un material complementario, pues que también los invito a revisar en las bases de datos que aparecen aquí en nuestra página de material complementario. ¿Listo? Y por el otro lado ya tenemos lo que son las actividades. Entonces aquí tenemos la actividad 1, que es la evaluación módulo 1, que cierra, si no estoy mal, la dejamos para el próximo martes 20 de septiembre. No, ¿qué es esto? Perdón, ¿qué pasó aquí? Estoy en otra. Ah, es que la actividad 1, tan chistosa, me quedé en el módulo 1. Acá módulo 2, está, para el 20 de octubre, sí, aquí está la actividad para el 20 de octubre, que es el próximo martes. Y pues igual esta evaluación, ustedes saben, consta de 10 preguntas que salen o que están relacionadas con los temas abordados en la lectura del módulo 2, que fue la que acabamos de observar. Tienen una duración de 60 minutos para poder llevar a cabo esta evaluación. Y por el otro lado está nuestra actividad que se denomina Desarrollo Sostenible y Huella Ecológica. Para esta actividad, apreciados estudiosos deben ingresar a la página web que se llama Fenalco Solidario. Aquí está, donde vamos nosotros a hacer el cálculo del impacto que nosotros estamos generando
tras el uso de los diferentes, o bueno, tras la realización de actividades que generan gases efecto invernadero. Entonces, la huella de carbono lo que me permite a mí es evidenciar cuál es ese impacto en el ambiente de las diferentes actividades que yo llevo a cabo y sobre todo a precios estudiosos, pues conocer cuáles son esas medidas de manejo ambiental que yo puedo implementar para reducir ese impacto ambiental, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un límite máximo de toneladas de carbono, pues que yo puedo generar para que pues para que pueda estar como acorde a la capacidad del ambiente, que en Colombia es de 4 toneladas, por ejemplo. Entonces, la intención es que nosotros verifiquemos si efectivamente yo estoy generando mucho más, pues un impacto mayor tras la realización de mis actividades y pues cómo yo puedo minimizar ese impacto. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar, ¿no es cierto? Este link que aparece aquí. Voy a ponerlo por acá, pero ya me paso para que ustedes también lo puedan observar. Mejor así. Ok, entonces miren que aquí está ya aquí ya puse el link, ¿no es cierto? Aquí nos carga huella de carbono, entonces aquí nos explica qué es la huella de carbono, es la cuantificación y cualificación de los gases de efecto invernadero generados en su organización o pues por nosotros, por las personas, bueno, que sí, que son gases generados por cualquier actividad humana o industrial que requiera el uso de combustibles fósiles, extracción y el uso de recursos naturales para el cumplimiento de su objetivo u objeto social. Entonces, efectivamente, con este cálculo de la huella de carbono, en este caso, pues lo vamos a hacer a nivel personal, no industrial ni corporativo, sino personal. Entonces, vamos a calcular cuál es esa generación de los diferentes gases de efecto invernadero que yo estoy generando tras la realización de las diferentes actividades. Entonces, miren que aquí nosotros tenemos, conoce tu huella de carbono. Entonces, aquí le voy a dar clic y cuando yo le doy clic me habilita un formulario, ¿sí? Es necesario pues que nosotros podamos aquí tener nuestros datos personales completos porque ustedes pues deben hacer el pantallazo, ya sea de esta primera parte en donde se evidencia pues que ustedes diligenciaron todo este formulario o ya sea del pantallazo del correo electrónico que les va a llegar con los resultados de su cálculo de su huella de carbono. Entonces, este es un pantallazo obligatorio, como les digo, si les llega el correo, pues nomás adjuntan el pantallazo del correo donde se evidencie pues su nombre completo, ¿no es cierto? Y por acá, entonces ya comienzo a diligenciar las diferentes preguntas que me estipulan para que al final yo pueda calcular, apreciados estudiosos, esa huella de carbono. Cuando yo le doy aquí calcula tu huella de carbono, él me saca pues esas toneladas de gases de efecto invernadero que yo estoy generando y me va a indicar si efectivamente estoy dentro de ese límite, pues para Colombia, por ejemplo, o si en definitiva estoy superando ese límite de capacidad que el planeta Tierra pues puede recibir, ¿no? De esta generación de gases de efecto invernadero. Entonces vamos a hacer este cálculo que les indico a través del uso pues de esta herramienta y posteriormente vamos a responder estas dos preguntas. ¿Cómo está tu estilo de vida teniendo en cuenta los límites del planeta? ¿Está acorde o supera los límites del planeta Tierra? Esta respuesta pues tiene que ser de forma argumentada, ¿no? No solamente sí, no, sino sí, no, ¿por qué? En un momento entonces creo que lo voy a hacer mejor de una vez. Voy aquí a poner que su respuesta debe ser justificada, ¿no? Entonces aquí voy a poner por qué. No, más bien argumente su respuesta. Argumente su respuesta. ¿Listo? ¿Cuáles son las 4 actividades que considera importantes adoptar en su vida cotidiana para disminuir su huella de carbono y aportar al desarrollo sostenible? Entonces aquí vamos a tener que investigar pues efectivamente cuáles son esas actividades que yo puedo implementar para disminuir mi huella de carbono. Aquí no sé por qué se repitió. Pues aquí la voy a eliminar de una vez.
¿Listo? Entonces son esos dos punticos, realmente pues es una actividad sencilla, preciosos estudiosos, pero que es muy importante para que nosotros pues así mismo seamos conscientes de cuál es ese impacto que yo estoy generando con mis actividades cotidianas y finalmente pues también cómo lo puedo prevenir, cómo lo puedo disminuir, ¿listo? Esta actividad entonces está para cierre el 26 de octubre para que por favor lo tengamos en cuenta, ¿listo? Esas son todas las dos actividades que tenemos para este módulo 2 apreciados estudiosos, para que por favor las llevemos a cabo en el tiempo estipulado, 20 de octubre y 26 de octubre. Ok, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que deseen hacer en este momento, chicos? Bueno, entonces, si no tenemos preguntas, pues agradezco finalmente su asistencia. Recuerdo pues que este encuentro queda entonces grabado. Agradezco a Daniela, a Gabriela, a Paola Castro y a Paola Romero por su asistencia. Quedo pues atenta a sus comentarios, a sus observaciones. Recuerden pues que mi número celular es 301 4535 912. Mi correo electrónico marta.th.ordones@umb para que si requieren algún apoyo adicional, pues con mucho gusto estaré pendiente a poderlo solucionar. ¿Listo? Entonces, bueno, si no es más, me despido. Ya son las 12. Les mando un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Chao. A ustedes. Muchas gracias. Gracias, Daniela, Paola, Gabriela. Muchas gracias. Chao.